En Cúcuta, en la frontera colombiana, se ha incrementado de manera notoria el paso de venezolanos por los puentes internacionales. Llegan en busca de alimentos, medicinas y regalos de Navidad. En el centro de Cúcuta el panorama es el mismo. Centenares de personas, en su mayoría venezolanos, recorren los principales almacenes y centros comerciales. Buscan alimentos y víveres para las recetas navideñas ante la escasez de estos y los altos precios en su país. Por lo menos para preparar las hallaquitas, los dulces, el pan de jamón. Muchos han recorrido miles de kilómetros desde el interior de Venezuela para llegar a Cúcuta. Salimos a las 9:30 de la noche, llegamos como a las 3 de la mañana. En Cúcuta los comerciantes ven esta avalancha de venezolanos como un salvavidas ante la crisis económica que atraviesa la región. Pues esta es la oportunidad de nosotros porque pues Cúcuta ha estado muy bajo comercialmente. Las autoridades anuncian operativos especiales frente al gran número de personas que están cruzando la frontera. Se ha visto un incremento de ventas inusual en la ciudad de Cúcuta, donde todos los comerciantes han manifestado el incremento importante de ventas. Con la intención de atraer más compradores, los comerciantes proponen más descuentos y promociones para esta época de fin de año. Recordemos que esta semana, en tono sarcástico, Nicolás Maduro se refirió a la cifra de venezolanos que han migrado a Colombia huyendo de la crisis humanitaria y política. Aseguró que el gobierno de Iván Duque exagera los números para solicitar recursos a la comunidad internacional. Colombianos, más de 6 millones en Venezuela. Este año, de acuerdo a las estadísticas, están ingresando, Freddy, más de 250.000 colombianos este año nada más. O sea que se incrementó. El año pasado fue 180.000. Más colombianos ingresaron a Venezuela a quedarse, a vivir, a trabajar con respeto de hermanos. Aquí no se persigue a los colombianos, aquí no se habla mal de los colombianos, aquí no hay xenofobia contra los colombianos. Aquí somos chavistas y bolivarianos de verdad y respetamos y amamos a nuestros hermanos de Colombia. Está con nosotros Gaby Arellano, diputada venezolana. Ahí está en pantalla. Gaby, buena tarde, gracias por atendernos. Bienvenida. Saludos Juan Carlos, un saludo a toda la audiencia esta tarde. Gaby, ¿a quién le creemos? ¿A Nicolás Maduro, que dice que aumentó el número de colombianos que ha decidido irse a vivir al paraíso que lidera Nicolás Maduro, Venezuela, en este momento? ¿O ha aumentado el flujo de venezolanos que busca en Colombia productos que no hay por cuenta de la crisis en Venezuela? Si algo ha caracterizado este 2019, Juan Carlos, es la presencia de representantes de todas las latitudes en la frontera colombo-venezolana. Desde Pompeo hasta Borrell, canciller de España, estuvieron en primera persona verificando la dramática situación que se vive en el norte de Santander, por decir una de las fronteras, porque recordemos que los venezolanos no solamente salen hacia el territorio colombiano, sino que también salen en lanchas hacia las islas del Caribe, o salen caminando hacia el sur, hacia Brasil, o se lanzan en lanchas desde el estado Sucre a Trinidad y Tobago. La crisis de refugiados inmigrantes venezolanos en todo el hemisferio no lo dice un político u otro, lo dicen instituciones que se encargan del estudio, de la verificación de ese trabajo. Lo dice ACNUR, lo dice la Organización de Estados Americanos, lo dice la Organización Internacional de Migración, la OIM, lo dice la misma Cruz Roja y las distintas autoridades eclesiásticas que han estado allí. Gobiernos desde Canadá hasta Japón han estado en la frontera colombo-venezolana, en ese puente Simón Bolívar, además de miles de desplazados forzosos que pasan día y día saliendo y huyendo de Venezuela por buscar un pan, por buscar una pastilla, por buscar lo más sencillo que en Venezuela no existe, y si lo hay es mucho más costoso dentro del territorio venezolano que saliendo hacia territorio colombiano. La realidad de lo que vive el pueblo venezolano, las cifras oficiales de ACNUR hablan de 4.5 millones de venezolanos desplazados fuera del territorio, desplazados en un país donde no hay una guerra convencional y donde no hubo una catástrofe natural. Los principales foros del mundo entero, de todas las tendencias, de izquierda, de centro, de derecha, de todos los gobiernos, de todos los colores, han puesto en la agenda principal el creciente número de venezolanos que están no solamente en América Latina, en cualquier parte del mundo hay hoy una colonia de venezolanos, en cualquier continente del planeta hay hoy una colonia de venezolanos que salieron, insisto, huyendo de una crisis humanitaria compleja que el
responsable, el causante de este flujo tan alto que no se detiene día tras día, es culpa de quien usurpa el poder y de que de manera sarcástica se ríe del drama, de la tragedia que hoy lamentablemente oprime o nos oprime a todos los venezolanos. Gaby, de esos 4.5 millones de venezolanos que están regados por el mundo, desplazados precisamente por la crisis, ¿cuántos están en Colombia ahora mismo, establecidos, viviendo? Es decir, este 2019, ¿con qué número vamos a cerrar el año de venezolanos en Colombia? Bueno, primero hay una cifra oficial que manejan los gobiernos receptores, las oficinas de migración, que son las que trabajan de manera organizada y de manera simultánea con la Oficina de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR. La cifra oficial oscila entre 1.600.000 venezolanos en Colombia, pero a esa cifra hay que agregarle los retornados, que son los venezolanos hijos de colombianos que nacieron en Venezuela, pero que su mamá y su papá eran colombianos y que Colombia, por su legislación, les permite tener la nacionalidad colombiana, que casi ya se acerca al 1.000.000 de venezolanos. La cifra que nosotros tenemos desde la Asamblea Nacional está ya superando los 2 millones de venezolanos en territorio colombiano, y es una cifra y es un flujo que no es exacto, ni ninguna organización ni individualidad lo puede dar con exactitud por lo inmenso de nuestra frontera, que no solamente es el puente Simón Bolívar o la Arauca o la Guajira, sino son todos esos pasos irregulares, ese territorio tan extenso que compartimos las dos naciones, que día y noche pasan venezolanos, salen venezolanos caminando y lamentablemente, Juan Carlos, cada día en condiciones más deplorables. Los venezolanos que salieron en el 2017 o 2018 tenían unas mínimas condiciones económicas. Los venezolanos que salieron y están saliendo en el 2019 salen sin ni siquiera el morral o el bolsito que hemos visto en distintas imágenes y caminando por toda Colombia. Ya el impacto de venezolanos no solamente en la frontera, el impacto de venezolanos en cualquier rincón del territorio colombiano. Hay una comunidad de venezolanos con necesidades y sobre todo sin documentación, que es lo que hace un gran obstáculo para poderse insertar en la sociedad. Además, lamentablemente este 2019 tuvimos la terrible noticia de que los gobiernos de la región le colocaran bloques a las fronteras entre hermanos al solicitarle visa a los distintos venezolanos, cuando en Venezuela tener un pasaporte es prácticamente un lujo y lo que conlleva que Colombia es el único territorio del hemisferio en el cual tú puedas ingresar caminando y sin tener documentación ni siquiera visado. Es por eso que la cifra en el último trimestre, no tenemos duda, que ha incrementado de manera exagerada. También sabemos que por esa temporada de diciembre hay muchos que retornan porque trabajaron o pudieron recaudar algunos recursos, algunos dividendos, pasarán estas fechas en familia en Venezuela, pero saldrá en la oleada que se espera en el primer trimestre del 2020, todo estima que superará la cifra de refugiados e inmigrantes que hay en Siria. Recordemos, más venezolanos hay fuera de su territorio que Siria para el 2020, un país que ha estado en una guerra en la última década. Es allí donde se ve la magnitud, el impacto de tener un modelo dictatorial que está basado en el narcotráfico y que su modelo es decir mentiras como las que acabamos de escuchar de Nicolás Maduro, pero la realidad es que hay una cúpula en el territorio venezolano que vive en privilegios, en lujos, en un mundo de burbujas, mientras que la gran mayoría de los venezolanos no van a tener esta Navidad para compartir un alimento, una cena navideña o lo básico, porque el que está en Venezuela, el 75% está sobreviviendo el día a día para tratar de alimentarse, y es allí donde en estas fechas de que cierra este 2019, pues las cifras son muy alarmantes, son lamentables para nosotros, porque tratamos en todas nuestras posibilidades de que este año cesara la usurpación, pero hemos visto, y la comunidad internacional y el pueblo a través de estas mismas cámaras han sido testigos del drama y lo que ha mutado a lo que hoy referencia la usurpación de Nicolás Maduro, no solo para Venezuela, sino la lamentable amenaza que es para la tranquilidad del hemisferio la presencia de Nicolás Maduro usurpando el poder en Miraflores. 1.800.000 venezolanos aproximadamente en territorio colombiano. ¿Se tiene algún número, Gaby? Oficial. Ah, es oficial. Eso es oficial. Eso quiere decir que tienen documentación, ya sea la tarjeta de movilidad, o los pasaporte o algún salvoconducto. Ahora, Gaby, ¿de esos venezolanos se tiene algún número, algún dato sobre porcentajes de ocupados, es decir, que hayan podido acceder a trabajo, por ejemplo?
El Instituto de Estadística de Colombia dio una cifra importante hace unos pocos meses atrás de los venezolanos que tienen el PET, porque los venezolanos en Colombia tienen distintas modalidades. Hay quienes tienen el pasaporte y pueden optar una visa, que es un número muy pequeño. Hay quienes han podido gozar del PET, que lamentablemente este 2019 el gobierno colombiano no lo abrió para los venezolanos, no dio apertura, y hay un gran número en este 2019 de venezolanos sin documentación, es decir, irregulares en territorio colombiano, y hay los venezolanos que solicitan refugio o que tienen el salvoconducto, que también es un número muy pequeño, porque en Colombia ese proceso es muy lento y muy difícil de acceder. Es allí donde quienes tienen PET, que han sido beneficiarios del PET entre el 2017 y 2018, que se abrió el PET en distintas modalidades, casi el 65% están en ocupación y han dado aporte al crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia, cifras oficiales del gobierno y las instituciones responsables del gobierno de Colombia. Pero el gran punto, el gran obstáculo de los venezolanos cuando salen, que salen no por gusto, no es una migración económica, no es una salida voluntaria, es un desplazamiento forzoso. Y por eso nosotros desde la Asamblea Nacional y con el trabajo de la Organización de Estados Americanos hemos elevado y hemos hecho todo el esfuerzo, y lo seguiremos haciendo, para que los venezolanos sean declarados refugiados, porque el venezolano sale desprotegido del territorio venezolano y no hay cómo protegerlo. Desde allí, los países donde tenemos representación diplomática del presidente Juan Guaidó, se está haciendo un esfuerzo para tener un registro consular, que es una plataforma que casualmente el día de hoy en Colombia, en la capital de Colombia, en Bogotá, se llevó una primera jornada donde centenares de miles, todavía comenzando esta entrevista, me informaban que superó la cifra de estimación de los venezolanos que se esperaban para este primer día de esta jornada, y donde se demuestra la necesidad de tener una data propia del gobierno de Venezuela, del gobierno legítimo constitucional del presidente Juan Guaidó, de cuántos venezolanos hay lamentablemente fuera de Venezuela. Es por eso que el trabajo del 2020 es lograr que Naciones Unidas aglutine a los gobiernos del hemisferio a través de los protocolos establecidos en la Convención de Cartagena, y se le dé la protección, la salvaguarda a los venezolanos y sobre todo a nuestros niños, Juan Carlos, que son los que padecen las mayores consecuencias, porque al no tener identificación en Colombia, pues es muy difícil poder ingresar al sistema de salud y al sistema de educación. Ya Colombia ha hecho muchos gestos, el gobierno colombiano y los gobiernos locales, por abrir las manos a los venezolanos, pero esta avalancha de casi 2 millones de venezolanos en territorio colombiano en menos de 17 meses, pues es un número que sobrepasa todo lo estimado en todo el planeta Tierra, y es por eso que expertos están visitando con frecuencia el territorio colombiano para generar políticas adecuadas, porque una de las cosas importantes de este 2019 es que se le ha pedido a los gobiernos receptores que no se apliquen solo políticas de emergencia para este flujo de desplazados, refugiados venezolanos, sino que haya unas políticas a mediano y largo plazo. Y yo siempre he puesto este ejemplo y lo digo en mis reuniones privadas y públicas. Así suceda el milagro esta noche y Nicolás Maduro renuncie y cese la usurpación en Venezuela, el retorno de los venezolanos no será inmediato, no será de la noche a la mañana, sino será progresivo, de acuerdo a cómo se restablezca la institucionalidad, la democracia y los servicios básicos en Venezuela. Es decir, que a los gobiernos hermanos de todo el hemisferio le hemos dicho muy responsablemente: hay que generar políticas a mediano y largo plazo para atender este flujo, y al final la resolución está en que cese la usurpación en Venezuela para que se detenga la salida masiva que hay día tras día en la frontera, hoy la frontera más abierta que tiene Venezuela, que es hacia territorio colombiano. Creo que Gaby, este 2020 tiene que haber una discusión más de la región como tal, porque las decisiones de gobiernos como Ecuador, como Chile, como Perú, tal vez ahora Argentina, están afectando de alguna manera a Colombia, porque los venezolanos que ya no pueden llegar a esos puntos se están quedando en territorio colombiano, que es la frontera más cerca que tienen, por donde salen. Juan Carlos, allá hay algo muy importante: el colocar las visas o la solicitud de visas de venezolanos no detiene el éxodo de venezolanos. Siguen llegando venezolanos a Ecuador, siguen llegando venezolanos a Perú, siguen llegando venezolanos a Chile, pero lo hacen a través de las mafias de la frontera. Tienen que pagar entre 60 a 100 dólares para poder cruzar, o lamentablemente termina siendo víctima de la trata blanca. Es allí donde nosotros le hemos dicho a los gobiernos: colocarle visas a los venezolanos no detiene el flujo, al contrario, solo incrementa la irregularidad y la actuación al margen de la norma. Bien, quiero agradecer a Gaby Arellano, es diputada venezolana, está ahora mismo en Bogotá, Colombia, por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde. Como siempre es un gusto, Gaby, un abrazo. Gracias a ustedes por la oportunidad siempre. Hasta pronto.